senza alcuni aspetti. Esta comunicación, pues vamos a hablar de una investigación reciente de Giorgio Nardone, la doctora Muriana y yo misma en el sector de trastornos paranoicos. Y estamos preparando el libro, esperamos que se pueda publicar pronto. Antes, pues, de hablar de comunicación es necesario entendernos, es necesario saber qué son los trastornos de paranoia. Pues hemos definido un eje en el que se posicionan los trastornos obsesivo-paranoicos. Hemos clasificado 5 tipologías de trastorno paranoico: el obsesivo-paranoico, el trastorno paranoico-obsesivo, la paranoia, con o sin manías de persecución, con o sin delirio, y la depresión paranoica. El trastorno obsesivo paranoico es ese trastorno que pues no prevé solamente la paranoia, sino un fuerte aspecto obsesivo, con fuerte presencia de dudas. Este paciente obsesivo paranoico es un paciente que tiene miedo, dudas, pero también certidumbre de que algo va a pasar o no estar a la altura de una situación. Entonces, el pensamiento alterna, oscila entre certidumbre y duda y certidumbre. Entonces, mantiene cierta flexibilidad. El paciente obsesivo paranoico y paranoico obsesivo, pues es el paciente que teme perder el control. Perder el control, pues en general, perder el control. El paciente paranoico, pues, o sea, las tipologías de pacientes paranoicos se caracterizan por certidumbre, total certidumbre. Los pacientes paranoicos no tienen duda de que las cosas puedan ir mal, la duda de que algo terrible pueda ocurrir, sino tienen una certeza, una certidumbre. Entonces, una de las primeras diferencias está representada por esta rigidez del pensamiento, un pensamiento que se hace más rígido gradualmente y no deja ningún espacio a la posibilidad de dudas. Es así, es así. Estoy seguro de que es así. Estoy seguro de que no soy capaz, o estoy seguro de que las cosas irán muy mal, o estoy seguro de que tengo persecución. Un elemento muy interesante es que dentro de estas tipologías de trastornos también se hallan distintos niveles sistémicos. Sabemos que todos nosotros tenemos 3 tipos de relaciones: con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. En el paciente obsesivo paranoico, la relación es estrechamente solamente entre sí mismo. Yo temo no ser capaz, temo no poderlo hacer, no conseguirlo. El paciente paranoico obsesivo tiene una estrecha relación entre él mismo y el mundo, porque las cosas van a ir muy mal, solamente mal. Esta es la única posibilidad. Temo que algo terrible pueda pasar. Los pacientes del área solamente paranoica tienen una relación entre ellos mismos y los otros. A veces son otros específicos, o sea, estoy seguro de que a esta persona le caigo mal, y tienen explicaciones específicas además, o pueden ser los otros genéricos. No podemos confiar nunca en el próximo, en los otros. O podría ser una entidad superior, Dios, el destino. Las cosas me pasan siempre, me van siempre muy mal porque el destino está en contra de mí. Pues el paciente paranoico es el paciente que construye una realidad dramática que luego le afecta. La diferencia entre las distintas
tipologías son las diferentes soluciones intentadas. El paciente que hemos definido como obsesivo paranoico es el paciente que lucha contra algo que él mismo ha construido como resultado de su intento de defensa. Lo sé, parece muy complejo, pero ahora voy a hacer algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, Orrieta, un personaje de mi libro, es una educadora en los servicios sanitarios y oscila siempre entre la duda y la certidumbre de no tener recursos, no ser capaz. Prepara sus clases con muchos detalles, organizándose muy bien, pero con el resultado que sus clases siempre están por debajo de sus expectativas, suyas y de los otros, de los demás. El paciente obsesivo paranoico, paranoico obsesivo, lucha contra algo hacia el que se siente impotente. O sea, yo temo que algo imprevisto vaya a pasar. Pero ya que es algo imprevisto, algo indefinido, aunque seguramente terrible, pues no tengo ningún instrumento para combatirlo. Pero puedo defenderme a través de un pensamiento mágico, un cuerno rojo o rezar rezar todo el día. Pues la lógica es la misma. En ambos casos, el posesivo paranoico, el paranoico obsesivo, el paciente todavía tiene capacidad de activarse, de combatir. En cambio, el paciente paranoico es el paciente que sabe que seguramente algo va a pasar. Algo, por supuesto, una vez más terrible. Algo que no se puede prever, pero no tiene armas para defenderse. ¿Qué puede hacer? Puede solamente construirse una serie de expectativas negativas que, mediante la maravillosa profecía que se autorrealiza, y sabemos que cuando es negativa, la profecía siempre se cumple, se realiza, pues al final se realiza. Y entonces este paciente tendrá la certidumbre inoxidable que sus miedos son verdaderos. Y este paciente hace que su pensamiento se haga cada vez más rígido. El paciente paranoico con manías de persecución, con o sin componente delirante, es el paciente que, para defenderse de sus enemigos, los construye él mismo. Es muy conocido, pues el profesor Nardone ya lo ha mencionado en muchos libros, el caso del paciente en la sala de espera. El paciente que teme que todas las otras personas le miren mal, que lo encuentren antipático, desagradable, una persona repugnante, y entonces tendrá una actitud defensiva, una mirada inquisitoria, obteniendo, por supuesto, como respuesta exactamente lo que temía. Y entonces tiene la confirmación de que lamentablemente las otras personas, a los otros les cae mal. Los pacientes paranoicos, solamente paranoicos, y también los pacientes paranoicos con manías de persecución, no pueden hacer otra cosa que defenderse o atacar. Ahora no hay tiempo para describirlo en detalle, pero pues para entrar en el tema específico de este congreso, nosotros hemos detectado que en todas estas tipologías hay un elemento común, un elemento que hace que sea particularmente difícil crear una relación terapéutica con estos pacientes. O sea, hay falta de confianza, sospecha y y muy a menudo resignación. En las formas clínicas obsesivo-paranoicas, o sea, esa variante que todavía no está caracterizada por un pensamiento extremadamente rígido y cierto, es necesario tener una relación terapéutica que
se parezca mucho al estilo relacional de paciente. Y el estilo relacional de estos pacientes es siempre muy racional, totalmente hiperracional. Entonces, con estos pacientes tenemos que actuar exactamente de la misma forma y pues adherir totalmente a los contenidos del paciente, que nos trae el paciente. Entonces sí tenemos una forma de comunicación, pues tendrá que ser una comunicación bastante pobre. ¿Por qué? Pues porque además no podemos tocar cuerdas emocionales en dificultad demasiado temprano. No podemos tocar demasiado temprano puntos de miedo, porque el paciente se sentiría a riesgo, su salud estaría en riesgo. En las formas paranoico-obsesivas, donde el paciente sabe que no tiene posibilidad de defensa o de combate, porque pues, el peligro llega de una entidad abstracta, pues este paciente puede reasegurarse. Se reasegura de forma, pues con supersticiones o con algo parecido a la superstición, o sea, la aptitud religiosa, muy fundamental, religiosa extrema. Es muy importante con estos pacientes no contestar, no oponerse, no criticar. Es muy importante tratar el pensamiento mágico de estos pacientes, si tienen pensamientos mágicos, como si fuesen totalmente racionales. Entonces, nunca contradecir. Pues la contradicción es necesaria, sí, por supuesto, pero no tenemos que buscarla dentro de la relación terapéutica durante la sesión, sino que tenemos que delegarla como efecto de las prescripciones que le vamos a dar al paciente al final de la sesión. En los cuadros puramente paranoicos, la pues, falta de confianza se debe a la certidumbre. No hay posibilidad de duda. No hay ningún tipo de duda. Pero la desconfianza también es una trampa para estos pacientes, porque estos pacientes no se permiten ninguna forma de metarepresentación. El estilo relacional de estos pacientes, más que los otros de antes, está basado más en distancia. Son pacientes muy atentos a todo lo que les rodea. Es un paciente muy frío, muy distante, y la relación se juega pronto, inmediatamente, en los primeros minutos de la sesión. ¿Por qué? Pues porque primero tenemos que lograr superar la desconfianza del paciente con un diálogo, un tipo de diálogo muy incisivo, muy puntual, muy rápido, muy preciso, que no deje espacio a retórica, dares y tomares, así, dares y tomares. Y solamente luego podremos hablar de los aspectos emocionales. Estos pacientes tienen muchas emociones, sobre todo rabia y sentido de impotencia. Entonces, pues, hacer emerger las emociones. Esta será la técnica para luego crear una relación terapéutica con estos clientes. Y entonces, la primera importante prescripción para estos pacientes es pues, construir armas relacionales que sean eficaces y eficientes, y que además sean armas hacia los otros, pero sobre todo funcionales. Hay otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, y pues, o sea, la gestión de la relación, sobre todo durante la primera sesión con pacientes así, de este tipo.
pues tenemos que evitar cualquier forma de simetría. Tenemos que favorecer la complementariedad, pero a la vez el terapeuta tiene que ponerse en una posición de total seguridad y certidumbre. O sea, el terapeuta tiene que presentarse y proponerse como el que tiene total certidumbre de sus herramientas terapéuticas y seguro de saber gestionar la relación. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar, y lo digo solamente, sobre todo los jóvenes entre vosotros, que este paciente puede ser muy intimidatorio. Entonces, tenemos que mostrarnos muy seguros. En cuanto al delirio paranoico, ya se ha hablado mucho durante estos días con algunos ejemplos también divertidos, tengo que decir, aunque muy dramáticos, presentados por Giorgio Nardone. Entonces no voy a hablar del delirio paranoico. Pues nosotros le asociamos también el delirio por celos. Y como hemos dicho, pues en todos los pacientes con delirio, pues delirantes, es muy importante, es fundamental entrar en el delirio, o sea, seguir la narración delirante, porque esta es la única forma para poder vencer las resistencias del paciente, vencer y romper las resistencias desde el interno. Y esto es imprescindible para luego construir una relación terapéutica. Pero hay otro personaje, y es un personaje que pertenece, forma parte del área paranoica y recientemente, desafortunadamente, hace muchas noticias. Y en Italia, pues desde el punto de vista jurídico, es muy famoso y tiene su definición y connotación. El stalker, el responsable de acosos. Pues él se da cuenta de su potencial peligro y del hecho de que no puede limitar sus impulsos. Y entonces acude a la terapia, a la consulta, pidiendo ayuda. Ayúdame a frenarme, apágame. Es en ese momento que llegan a la consulta. Pese que se trate de un stalker, un acosador arrepentido, pues es necesario incapacitarle. Tenemos que llevar al paciente, mediante nuestra comunicación, tenemos que el paciente entienda que el comportamiento de la persecución es el arma de los débiles y de los cobardes. Oscar Wilde dice que todos los grandes acontecimientos ocurren dentro de nuestra cabeza. Y yo agregaría que sí, es verdad, es totalmente verdadero, pero hay que tratarlos como si fuesen verdad. Muchas gracias.